Marzo es como otra celebración de Año Nuevo. El lunes llegué al trabajo y todos, ¡ay, feliz año! ¿Cierto? Feliz año académico. Así que, bueno, de hecho para la iglesia también, empezamos las actividades de la iglesia, vemos más gente, hoy no tanto, pero se supone que vemos más gente. Notamos el tráfico en las calles, no sé, los que salieron el lunes temprano, si salieron a las 7:30 ya había tráfico, cosa que en febrero obviamente no estaba. Y nos calzó este año con un nuevo inicio de una serie de predicación. Hoy iniciamos a estudiar un evangelio, el evangelio según Mateo. Se les hizo la invitación para que trajeran su Biblia, su cuaderno, ¿cierto? Y cada vez que empezamos una nueva serie de predicación, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la expectativa de la iglesia al iniciar esta serie? Generalmente enviamos un anuncio, hoy viene Romanos, viene Mateo, para tratar de generar una expectativa y anhelamos pues que nosotros tengamos el deseo, la curiosidad de escuchar la palabra y que nadie venga al culto pensando, bueno, no importa lo que me digan, da lo mismo, ¿cierto? Tratamos de hacer una serie por varias razones. Uno, para conocer la palabra, para que la iglesia conozca la palabra. Somos intencionales en el mensaje y la palabra nos habla capítulo a capítulo, así que no es que el pastor elija un capítulo para tirarle indirectas a alguien, de ninguna manera. Simplemente si la palabra nos habla y nos incomoda, gloria a Dios, porque ese es el capítulo que sigue y eso yo creo que es muy sano en la iglesia. Pero también porque esperamos que todos nosotros adquiramos un conocimiento de la teología bíblica, secuencial. ¿Para qué? No para guardarle en la cabeza, sino para que el corazón sea transformado. Por eso la insistencia todos los domingos, traigan lápiz y traigan papel. Y si no, anote. El problema es que si usted anota en el celular va a tener la tentación de poder ver otras cosas, pero tratemos de concentrarnos y pensar en lo que Dios tiene para nosotros. Pasamos a la diapositiva 2 y ahí sí yo quisiera hoy introducir esta serie del libro de Mateo, del Evangelio, que se puede describir como el Evangelio de la sorpresa. Es el primero de los 4 evangelios que encontramos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Los evangelios, ¿de quién nos habla? Jesús. Todos los evangelios responden a la misma pregunta: ¿quién es Jesús? Romanos respondía a otra cosa, era una carta dirigida a la iglesia mucho después de Jesús, pero el evangelio nos va a hablar acerca de Jesús. Son las bases del cristianismo. Mateo constituye un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nosotros. Es uno de los evangelios que se nutre más de las escrituras hebreas. Cita mucho al Antiguo Testamento, porque destaca que el carácter real de Cristo tiene mucho por decir acerca de Jesús como el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, y por eso establece un puente. Aquí vemos un puente pensando en que lo que quiere decirnos Mateo es que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo es un evangelio tradicional, ¿cierto? Pero que a veces introduce sorpresas. Es un evangelio que huele a salinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que evoca un olor como penetrante y conservante de la sal del mar. No sé si ustedes han entrado a lugares, por ejemplo, donde han lavado un baño con mucho cloro, o cuando uno entra a la piscina y hay mucho cloro, como que incomoda un poco. Y sí, lo que está sugiriendo este evangelio es que quiere despertarnos, que quiere preservar el evangelio mismo, y sí o sí quiere confrontar y quiere impregnar todo lo que está a su paso. Entonces, este evangelio parece ser que es para
quienes duermen, para aquellos que creen que están bien, que creen que entienden todo. Entonces es un evangelio chocante. Por eso hay tanto en el evangelio de nuestro comportamiento humano y que nos cuestiona la palabra. Así que nuestro deseo con Julián es que durante el tiempo que estemos estudiando y predicando Mateo, salgamos incómodos de la iglesia. Es nuestro deseo. Si usted viene a que le hagan nanay y cariñito, le toca esperarse el café, porque Mateo nos va a confrontar y nos va a sacudir y nos va a incomodar. Esperamos que sea así, oramos que sea así. Bien, este evangelio tiene 3 preocupaciones que se verán reflejadas en las predicaciones que vamos a hacer, pero yo quisiera presentarlas para que tengamos en cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar, digamos, durante este año mientras estudiamos Mateo. La primera preocupación es que Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento, pero no solamente vino a cumplirlo, sino que le da sentido al plan de Dios. Jesús le da sentido al plan de Dios y Jesús nos revela la voluntad de Dios. Por eso es importante que estudiemos el evangelio, porque Jesús nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios para este pueblo que somos nosotros. Segundo, la preocupación de Mateo es que Dios emite un juicio contra Israel, quien era hasta el momento en que Jesús nació el pueblo escogido de Dios. Quienes rechazaron a Jesús tienen un juicio de parte de Dios. Pero además este juicio viene porque vivieron la fe con hipocresía. Entonces vamos a ver en Mateo mucho de la confrontación con quien vive el evangelio o quien vive la fe. En este caso los judíos no tenían el evangelio, pero tenían la fe del Antiguo Testamento, pero la vivían desde la hipocresía. Y eso ya empieza a incomodarnos, porque la tercera preocupación de Mateo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ese pueblo de Dios, esos seguidores de Jesús que posteriormente se van a llamar cristianos, que posteriormente se van a llamar la iglesia, tiene que ver con la advertencia del evangelio para nosotros en cuanto a que nosotros también podemos vivir la práctica de la fe hipócritamente. Entonces, por eso es un evangelio que incomoda. Para ponernos en contexto, con el evangelio debemos pensar en el plan de Dios anticipado desde el Antiguo Testamento. El plan de Dios es la restauración del ser humano, porque por el pecado perdimos nuestro diseño original. ¿Recuerdan en el Edén esa comunión perfecta con el Señor? Entonces llega el pecado, perdimos ese diseño original y necesitamos ser restaurados con respecto a nuestra relación con Dios, con respecto a la relación con nosotros mismos y con respecto a la relación con el otro, incluyendo dentro de ese otro la naturaleza. Dios intentó en el Antiguo Testamento enseñarle al ser humano a través de la ley. Y el resultado es que el hombre no pudo salvarse a través de la ley. Por lo tanto, al no ser posible que el hombre se autosalvara, digo hombre, hombre y mujer, varón y hembra, ya para no ofender a nadie. Y por eso es que Dios decide enviar a su Hijo para morir en la cruz y salvar la humanidad. Eso lo sabemos nosotros todos, pero en contexto. La pregunta para nosotros que estamos hoy aquí reunidos es cómo vivimos nosotros la fe, cómo comprendemos la obra de Jesús, cómo vivimos ese plan redentor de Dios para nosotros.
Lo cierto es que muy probablemente todos sepamos de qué se trata el plan redentor y tengamos, sí, Jesús murió por mí. Yo creo que una persona no cristiana también puede reconocer este plan de salvación. Pero a veces nos hace falta comprender el detalle de cómo es que Dios decidió hacerlo efectivo en nuestro corazón y en nuestra vida. No basta saber el qué, no basta saber que Jesús murió, ¿cierto? También tenemos que tener el detalle del cómo eso llega a mi corazón y cómo impacta a mi vida. Entonces, la persona principal del Evangelio de Mateo, por supuesto que es Jesús. Y podemos pasar días enteros hablando de su persona, de su ministerio y de su poderosa obra. Sin embargo, a la luz de todo el Evangelio, por hoy quiero proponerles un escenario paradójico y utópico del plan redentor del Señor que nos involucra a todas nosotros. Y para eso quisiera invitarles a que leyéramos dos textos hoy de Marcos. Uno va a ser el primer capítulo y el otro va a ser el último capítulo. ¿Por qué? Bueno, no se nota mucho los colores ahí, pero el primer capítulo y el último capítulo, o la primera sección en realidad, y la segunda sección, forman un marco que nos van a ayudar a entender lo que está en el centro. Y el centro es cómo se establece el reino de Dios acá. Pero como es el primer día, podemos revisar el primer capítulo y el último, para enmarcar y empezar a tener una noción de lo que el Señor tiene para nosotros en este capítulo. El primer capítulo, si lo pueden mirar, es un capítulo que si usted se encuentra esto, si está leyendo la Biblia, abre el primer capítulo, ¿lo lee o no lo lee? ¿Lo saltan o no lo saltan? Se lo saltan, ¿cierto? Por lo general, si pasamos, el primer capítulo de Mateo es este. Los primeros 17 versículos. Una genealogía. ¿A quién se le ocurre es empezar un libro con algo tan aburrido como una lista de nombres que pareciera que no tiene como mucho sentido, ¿cierto? No la voy a leer, voy a leer el capítulo final. Entonces, ¿por qué Mateo decide abrir el Evangelio con una genealogía? Porque este primer capítulo es la ventana con el Antiguo Testamento. La pregunta que está detrás es, ¿de dónde viene Jesús? ¿Y cómo y a quiénes usó Dios para cumplir su plan de enviar a su Hijo encarnado? El último capítulo, vamos a verlo, pero es la gran comisión, ¿cierto? Y tiene que ver con el futuro. El primero tiene que ver con el pasado, de dónde viene. Y el último tiene que ver y cómo continúa el reino de Dios cuando Jesús se vaya al cielo antes de que vuelva por segunda vez. Los dos capítulos enmarcan el Evangelio, ya lo dije, pero tienen en común que Dios usó y delegó a seres humanos para cumplir su propósito santo y su propósito divino. Veamos la genealogía. Huele mucho Antiguo Testamento, son 14 generaciones, muy predecible la forma en que se usó. Si ustedes ven números sí que es un libro difícil de leer al principio, porque son puras genealogías, ¿cierto? El uso de las genealogías era natural para los hebreos, era importante. Pero este es el Evangelio de la sorpresa. En esta genealogía se incluye algo que no se incluye en las otras. Nosotros la leemos y pues no nos va a decir mucho en realidad si la leemos a vuelo de pájaro, pero para cualquier judío que leyera esta genealogía le iba a sorprender y seguramente le iba a incomodar. Estos primeros versículos son un tesoro teológico que revela la identidad mesiánica y rompe las expectativas judías. Desde el principio, Mateo nos dice qué es lo que quiere hacer. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que el título del pasaje, Los orígenes de Jesús, en griego es un eco al libro de Génesis. Mateo está conectando la genealogía como
un nuevo comienzo, en el que se presenta a Jesús como el hijo de David y como el hijo de Abraham, cumpliendo promesas clave del Antiguo Testamento, como Génesis 12:13, que le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se organiza en 3 grupos de 14 generaciones, de Abraham a David, de David al exilio y del exilio a Jesús. Simboliza la plenitud y conecta el Antiguo Testamento con el Mesías real, a quien estaban esperando todas estas generaciones. Lo segundo es la sorpresa. Mateo rompe con el esquema y rompe con el protocolo de las genealogías. Hay 4 paréntesis en el que se incluye a 4 mujeres. Esto es casualidad, no tiene nada que ver con la conmemoración del Día de la Mujer, nada que ver con eso. Pero incluye 4 mujeres: Tamar, Ruth, Rahab y María. Estos nombres no deberían estar en la lista porque los judíos no incluían la referencia de las mujeres en la genealogía. Y además, porque cada una de ellas encierra una historia familiar, de esas historias que uno no quiere compartir. Siempre uno tiene un tío, un primo que no se habla, como la película, no se habla de Bruno. Bueno, justo estas mujeres, había algo en ellas que si fueran a poner una mujer, quizás hubieran puesto a otras, pero no a ellas. Tamar, ustedes pueden ver la historia en Génesis 38, estaba desesperada, ella había enviudado y estaba desesperada por asegurar su futuro y su linaje. Se disfrazó de una prostituta para engañar a su suegro y tener descendencia. Su suegro era Leví. Este fue un caso de incesto que se narra en Génesis 38. Uno se pregunta, ¿qué hace este hombre buscando prostitutas? ¿Qué hace la otra? Etcétera. Váyase a Génesis 38 y estudie. Pero de la descendencia de Jesús, o sea, Jesús desciende de justamente esta mujer que por su desesperación lleva a su suegro a tener un incesto. Ruth no tenía problemas con ese comportamiento, pero Ruth no era judía. Ruth era moabita, era una extranjera. Y en la historia del Antiguo Testamento, Dios insistentemente le pidió al pueblo que no se metieran con las extranjeras. Así que no era bien visto, ella se casó con Boaz después de enviudar. Ahí está el libro de Ruth que pueden ir a mirar. Y Rahab era una prostituta, no disfrazada, esa sí era en oficio, ¿cierto? Ella ayudó a los 2 espías. Ustedes pueden ver esto en la conquista, en la historia de la conquista en Josué, ¿cierto? Rahab ayudó a los 12 espías para que no los pillaran y no los cogieran cuando fueron a investigar la tierra prometida. Y María, que era una madre soltera. No, noten que no pusieron a José, sino José el esposo de María. Había un tema social. Imagínense una mujer que diga que por gracia y obra del Espíritu Santo quedó embarazada. También era un tema que quizás no se quiso hablar mucho. Entonces, el propósito de este primer capítulo de esta genealogía es revelar la sangre del Mesías, la sangre de Jesús. Este rey está acompañado por 4 mujeres, por tanto, desde estos primeros versículos que parecen tan aburridos, hay una sorpresa y hay un shock para quien lo lee. Mateo incluye intencionalmente esta lista para mostrar la gracia soberana de Dios. De este nudo pecaminoso se compone la historia de Jesús, Dios hecho hombre, enfatizando que ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, redime las historias rotas y usa lo marginado. Un paréntesis es que uno puede entender este capítulo y realmente comprender y recordar
que Dios redime todas las historias familiares. Uno a veces no se siente digno de dónde viene, pero esta pequeña genealogía nos recuerda que Dios redime quiénes somos y que Dios redime nuestras historias. Ahora está muy de moda este tema de las constelaciones familiares. Si usted no sabe qué es, ni lo busque, ¿cierto? Pero en parte es como ir a hacerse terapia y tener juego de roles para poder redimir lo que ha pasado en mis antepasados que ni siquiera conocí. Está de moda rescatar las experiencias de los antepasados para conectarnos con aquellas cosas con las que sufrimos. La Biblia sí habla de maldiciones generacionales y todo aquello, pero en realidad, leyendo estas líneas de Mateo, uno puede pensar, puede afirmar que no necesitamos una regresión en la vida, que necesitamos al Emmanuel, al Dios con nosotros, que redime nuestras historias para darnos un nuevo comienzo. Estamos comenzando el año, estamos comenzando una serie y es probable que Dios le invite a usted a empezar un nuevo ciclo en su vida. Es muy probable que el Señor tenga un nuevo comienzo para nosotros. Entonces este capítulo ya evidencia que Jesús sale del molde, incluye 4 mujeres que se salen de los parámetros que está en la periferia. Algunas de ellas, pues ya dijimos que eran de dudosa reputación. Lo que nos quiere decir es que Dios elige al que quiere para su propósito. Si Jesús tiene esa genealogía, ¿por qué queremos pretender nosotros ser mejores o olvidar de dónde venimos? ¿Cierto? Lo que Mateo hace es que insinúa de qué se trata el Evangelio. Dios usará al que le plazca usar, sin importar de dónde venga. Es lo que sugiere la genealogía, pero es lo que se va a explicar en los capítulos siguientes del Evangelio. Jesús mismo, en el plan de Dios, vino de una familia con una historia disfuncional. Y esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Jesús es el Hijo de Dios. Él hubiera venido en una familia perfecta y después vamos a leer el nacimiento y su nacimiento pudo haber sido en el mejor lugar del mundo, pero no fue lo que el Señor hizo, no fue lo que eligió. No importa entonces de dónde venimos, no importa qué tan disfuncional sea nuestra familia, porque finalmente Dios usa al que Él quiere usar y Dios sana todo lo que somos. En el caso de María, solo mencionar que es muy lindo, porque María es una conexión con Génesis. La historia de María es una conexión con Génesis. Jesús nace, Jesús es concebido a partir de la nada, así como el mundo fue hecho. El nacimiento de Jesús es un nuevo Génesis, porque nace a partir de la nada. Entonces, Mateo combina la tradición con lo inesperado. El último relato, ahora nos vamos a ir para el último relato, que este sí lo vamos a leer, nos abre el escenario en el que se nos dice qué es lo que Jesús espera de este nuevo pueblo que nosotros llamamos la iglesia. Esto antes de que Él vuelva por segunda vez. El pasaje de la gran comisión que nos invita a vivir en el evangelio de la sorpresa y en el evangelio de lo inesperado. Leo para ustedes Mateo 28, verso 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús cumplió su ministerio.
Los discípulos lo acompañaron y luego de 3 años viven la tragedia de la muerte de Jesús. Jesús resucita y después de eso fue a ver a los discípulos y entonces les enseña por última vez, los comisiona por última vez. Nosotros tendemos a pensar que esta comisión es como de otro mundo, para personas muy santas, muy firmes, con discípulos que estaban 100% listos y comprometidos para recibir esta comisión, pero la realidad es que el contexto nos dice todo lo contrario. Ellos reciben esta comisión en un contexto bien adverso. Políticamente había hostilidad porque estaban comprando testigos que dijeran que Jesús no había resucitado. Espiritual y emocionalmente, los discípulos estaban alicaídos, bajitos de ánimo, y esto nos lo dice Mateo. El relato dice que ya no fueron 12 a ver a Jesús. Los discípulos eran 12. ¿Cuántos fueron? 11. Se les bajó uno en el camino, ¿cierto? 11 de ellos fueron al monte donde Jesús les señaló y cuando lo vieron, algunos lo adoraron y otros dudaron. Es lo que leemos en la palabra, pero en la manera en que está escrita en griego, parece ser que los mismos que adoraban al Señor y que tenían fe, también tenían dudas. No sé si a usted le ha pasado que tiene fe y tiene duda al mismo tiempo. Esto era lo que les estaba pasando a los discípulos. Van con el número incompleto, van entre creo y no creo, entre tengo fe y tengo temor y tengo duda. Entonces, la gran comisión fue encomendada a menos personas de las que Jesús esperaba. El plan de Jesús era que en su resurrección estuvieran los 12, pero llegaron 11. Y tampoco llegaron los hombres firmes en la fe. Jesús caminó con ellos, les demostró su poder, ellos vieron los milagros, recibieron de primera mano la instrucción del Señor y no llegaron firmes en la fe. Y esa es otra sorpresa del Evangelio de Mateo, que el Señor llama a 11 dudosos que adoran, pero que al mismo tiempo están dudando. La sorpresa de este evangelio es que al parecer nunca el reino de Dios se establece con el número perfecto ni con la fe perfecta. Esta realidad nos paraliza a nosotros cuando hacemos o planificamos cosas en la iglesia. Tal vez no sale como nosotros pensamos, tal vez nos atormentamos porque no salió lo planificado o porque no llegó la gente que tenía que llegar, etcétera. O porque no nos sentimos aptos para servir al Señor. Siempre nos dicen, pastores, que yo todavía me falta, yo todavía no estoy tan capacitado, porque no tengo todavía esa certeza. Bueno, no hay que tener la fe perfecta ni la capacitación perfecta. Esta realidad la conocía Jesús. Dentro de su discurso no dijo, ay, bueno, yo estaba esperando a 12, qué pesar que llegaron 11. No, si Jesús lo tenía claro. Jesús no les dijo, bueno, yo esperaba que ustedes fueran más firmes y que no se escondieran cuando me crucificaran, ni que Pedro me negara. Tampoco lo dijo. El Señor no se detuvo. Jesús no se detuvo y sencillamente los comisionó. Y la comisión fue simple, la instrucción es simple. Jesús se expresa, tengo autoridad y se las voy a traspasar a ustedes. Punto. ¿Y por qué será que la genealogía de Jesús apela a un pasado imperfecto y por qué la gran comisión se da en un contexto imperfecto? Porque sin duda, lo vamos a ver en el corazón del Evangelio, el llamado es un llamado humilde. Son cosas que nos mantienen humildes.
El llamado es diferente a las estructuras del mundo. Las empresas, cuando sacan sus perfiles, que prácticamente dicen, queremos al mejor, no le vamos a pagar como el mejor, pero queremos al mejor, ¿cierto? Pero Jesús dice, no, no necesariamente quiero a los mejores. Quiero los que tengan un corazón como los niños, quiero los que tengan fe, aunque a veces duden, quiero los que confíen en mí y quiero aquellos que tienen muchas preguntas que yo les voy a contestar. Jesús no está esperando que nosotros como iglesia seamos perfectos. Nosotros podemos esperar la perfección, pero Jesús no lo espera porque sabe que no lo somos. He aquí la capacidad del Señor. Por eso solamente la gloria puede ser para Él. Y la sorpresa, después de muchos años del Evangelio y después de muchos años de esta gran comisión, la iglesia aún existe por estos hombres imperfectos que el Señor llamó. El Evangelio de Mateo nos sorprende desde el principio. Dios teje un plan redentor con estas genealogías aburridas, llenas de mujeres marginadas, y termina comisionando a 11 dudosos para cambiar el mundo. Esa es la gracia del Señor. Me encanta cómo termina este evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús en el capítulo 1 se anuncia que va a nacer, se anuncia como Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús se va, asciende al Padre, recordando que Él es Emmanuel. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gracia de Dios, que redime nuestras historias y nos envía con autoridad, prometiendo que siempre estará con nosotros. El llamado es que nosotros vivamos en la sorpresa del Señor. El llamado es que no esperemos tener la fe perfecta ni los números ideales. Jesús no lo hizo con sus discípulos, ni tampoco lo va a hacer con nuestra iglesia. Nosotros somos parte de ese nuevo pueblo y necesitamos atender al llamado del Señor. Vivir la fe con hipocresía es escuchar para no vivir lo que nosotros escuchamos. Vivir la fe con hipocresía en algún punto es decirse cristiano sin querer servir al Señor. Todo creyente de Jesús está comisionado. Entonces uno en un punto de la vida tiene que decidir o es cristiano o no es cristiano. Pero si yo digo, yo soy cristiano y quiero esa salvación del Señor y quiero esa vida eterna, entonces tengo que escuchar que soy comisionada, que soy la sal de la tierra, que soy la luz del mundo, la luz que mucha gente en oscuridad está esperando. Entonces, los invitamos a pensar en estos dos pasajes, los invitamos a leer el Evangelio de Marcos, de Mateo. Los animamos a tomarse en serio cada predicación. Los animamos a que nos dejemos desacomodar, incomodar por el Señor. Les animamos a que dejemos que la salinidad del Evangelio nos permee y nos transforme, que el carácter de Cristo sea impregnado en nosotros. Mateo no es solo un puente entre lo que nosotros podemos comprender de Jesús y el Antiguo Testamento. Es un nuevo comienzo, lleno de sorpresas que alimentan nuestra fe. Yo quisiera que usted se fuera de esta predicación pensando en cómo usted ha llevado su vida cristiana
en el último periodo, no sé, 6 meses, 1 año, 5 años, 20 años, no lo sé. Y se pregunte si es que usted necesita un nuevo comienzo espiritual en su vida. Si usted no ha asumido lo que tiene que asumir, si todavía está pegado con su historia personal y sus generaciones, bueno, hay que perdonar, hay que cortar y hay que seguir. Y que Dios haga lo que tiene que hacer. O si usted lleva 20 años, 15 años, 10 años, 6 meses, y el Señor le está diciendo, hay que enseñar el Evangelio, hay que predicar, hay que hacer discípulos, y simplemente nos estamos haciendo los locos. Si el Señor está llamando a orar, vamos a orar. Si el Señor está llamando a madrugar, a buscarlo, madruguemos y busquémoslo. Leamos la palabra y permitamos que esa fe imperfecta y que esas condiciones imperfectas sean usadas por el Señor para su gloria. Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Amén. Voy a pedirles que cierren sus ojos.